el tercer episodio de esta serie de entrevistas que estamos teniendo. El día de hoy tenemos a Ario de Lentamente. Eh, Eso, ma, es Ario. Es con Ario, tilde. Sí, Ario, ok, ok. Y, y si le gustaría presentarse. claro, weón. Bueno, primero que todo, nada más quería agradecerle el espacio para todos los artistas independientes y emergentes. Estos espacios son cruciales porque, primero, también siempre va a haber gente que lo va a descubrir a uno, y segundo, creo que esas son cosas que lo motivan a cualquier artista, ¿verdad? Como sentirse ahí, como que lo que uno está haciendo tal vez tenga alguna especie de valor. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, nada, hablando de Lentamente, pues es un proyecto musical. Es como una especie de proyecto solista, digamos. Es muy chiva y es un poco ambiguo, digamos, porque el proyecto tiene como dos facetas dentro de un solo proyecto. ¿Verdad? Que ya más adelante podemos tocar esos temas, ¿verdad? Pero en sí, Lentamente es un proyecto, es mi seudónimo, de cierta forma. Es un proyecto que empecé apenas hace 5 años. Si nos ponemos un poco más, como más ahí, como más estudiosos o lo que sea, realmente empezó en el 2018. Como el primer registro fue como unos demos. Yo subí durante 2 años cuando estaba como descubriendo un poco mi sonido y lo que quería hacer, porque yo hago música hace muchos años, mae. Ya he tenido muchísimos proyectos más, pero del 2018 como en enero del 2018 fue como la primera vez que subí un demo y que como establecí el nombre Lentamente, lo subí en Bandcamp. Si se meten al Bandcamp de Lentamente, que yo, bueno, Bandcamp antes era más importante, hoy día como siento que hay mucha gente que no sabe ni qué es Bandcamp, pero hace muchos años Bandcamp era súper importante, para mí todavía lo es. Yo invierto como mucho en tener siempre Bandcamp como bien diseñado y todo, ¿verdad? Porque para mí es como una plataforma bastante tuanis. Yo la uso un montón para sobre todo descubrir música nueva y como más ecléctica. Entonces, bueno, en el 2018 subí esos demos y estuve como 2 años, ahí como tratando de descubrir un poco mi sonido, qué quería hacer. Entonces, los demos tienen ahí de todo un poco. También estaba como que tal vez no tenía tanto equipo para grabar y cosas así. Entonces son como todavía grabaciones más caseras, ¿verdad? Literalmente grababa con los audífonos del celular y la vara, pero bueno, ahí más o menos se puede sentir la esencia de cómo se ha ido desarrollando el proyecto. Entonces, del 2018 en adelante, pero ya oficialmente en el 2020 fue cuando como hice una primera producción que yo sentía como que ya tenía como un mejor sonido. Tal vez estaba como más, era como más, tenía como un grupo de canciones que funcionaban entre sí, ¿verdad? Que es el primer EP se llama ¿Cuántas nubes queremos alcanzar? Que ese EP básicamente lo subí para mandárselo como una carta de presentación a una disquera con la que yo soñaba estar, que era una disquera que descubrí en Bandcamp años atrás, que se llama Z-Tapes, Z-Tapes. Ya, bueno, ya la disquera no existe, pero era una disquera independiente de Bandcamp que se dedicaba a editar música en cassette más que todo, pero también en vinilo y en cosas así, en formatos físicos. Entonces, bueno, en el 2020 lancé ese primer EP, que era más bien como una carta de presentación, digámoslo, al mundo, y fue lo primero que subí como a Spotify y a todas las plataformas, ¿verdad? Es como lo primero que hubo. Y nada, de ahí en adelante todo el resto es historia, ¿verdad? Ahí se ha ido desarrollando, la verdad, por mucho trabajo, mucho esfuerzo, mae, por mucha pasión, mucha dedicación, mae, mucha gente que ha creído en el proyecto, mae, y los músicos con los que toco hoy día, mae, me han ayudado a crecer un montón, porque sin ellos, tal vez lentamente no sería la mitad de lo que es hoy día. Y bueno, tal vez adelantándome un poco, pero ese primer disco que salió en el 2020
el Cuántas Nubes me ayudó a estar en la disquera que yo soñaba estar, ¿verdad? Y con ellos estuve 3 años. Lanzamos formato físico del primer disco debut, que eso ya vino ese mismo año, pero como a finales en octubre, que es el Galería de Espejos Paralelos. Y nada, básicamente es eso, es como, lentamente fue como ese reencontrar de la música para mí, porque como le digo, mae, yo vengo haciendo música desde el 2013 aproximadamente, mae. Inclusive viví en Estados Unidos, que ahí estudié producción musical, ingeniería de sonido unos años, mae. Este, y tenía otros proyectos y todo. La primera banda como oficial que tuve en el 2013 se llamaba Glaciar. Muchas personas la recordarán, muchas personas la recuerdan todavía. Pero ahí empezó mi camino poco a poco, pero era otro ride de música y después tuve como una etapa folk que hacía como pura música folk con guitarra acústica nada más. De hecho, el primer disco Lentamente todavía tiene esa esencia, ese primer EP que te digo, esa carta de presentación. Todo el disco lo grabé con guitarras de nylon, por ejemplo. Entonces, nada, quería como que ya venía escuchando shoegaze y dream pop y post punk y todas esas varas desde hace años atrás, desde el 2000, creo que la primera vez que escuché shoegaze fue como en el 2011, 2010, por ahí, cuando salió el disco de una banda muy importante que se llama Dive, D-I-I-V. Para mí esa fue como es una banda de shoegaze moderno en realidad, pero para mí fue como la forma para encontrar todo ese movimiento y todo lo que venía atrás. Y nada, como dije, hasta el 2018, imagínense, fueron como 8 años como tratando de llegar a hacer ese sonido, porque también hacer shoegaze no es fácil, como que es una vara muy de nicho. Entonces, básicamente así fue como inició lentamente y lo que es hoy día también. Y tal vez tratando de remontarnos un poco más atrás, antes de encontrar este rock más de nicho, estos géneros, estos subgéneros como el dream pop, el shoegaze, eh, el post-punk, ¿dónde empezó su interés en la música? Claro, weón, desde chamaco siempre fui como ese mae raro de que andaba siempre con audífonos en el cole, ni siquiera en el cole, mae, en la escuela. O sea, yo no sé cuántos años tengas vos, mae, pero yo ya la próxima semana, de hecho, ya subo al tercer piso, mae. Entonces yo todavía, y cuando iba a la escuela, mae, en cuarto, quinto, tercer grado de la escuela, la moda en esa época eran como los Discman, ¿verdad? Que es como, eran como portátiles para uno metía los discos y los escuchaba. Y nada, y yo tenía discos y todo, mae. Tenía unos hermanos que me quemaban discos y todo, y yo escuchaba mixes así ya de Nirvana, mae, no sé, mae, Linkin Park, y después habían piezas como de Tego Calderón y cosas así, porque en esa época fue como el surgimiento del reggaetón viejo, que a mí hoy día yo no escucho mucho reggaetón, no lo juzgo ni nada, o sea, me parece cool. Yo creo que toda la música es válida, mae. La gente que me conoce sabe que yo soy como súper abierto musical, mae, porque yo me considero músico primero, antes que todo, ¿verdad? Y todo es música para mí, mae. Pero, mae, el reggaetón viejito a mí todavía me gusta, o sea, para mí el disco de La Vallarde de Tego Calderón es como, mae, increíble, ¿verdad? Entonces, todo eso lo escuchaba desde chamaco. Ya después como que se hicieron de moda como los pequeños MP3, que eran como chiquitillos, así, parecían como una USB y nada más, ¿sabes? De chamaco siempre la música era la vara, mae, me hacían bullying inclusive porque yo siempre estaba como en el cole como haciendo así, como que tocaba guitarra, mae, sí, desde chamaco mae, formalmente música empecé a los 12 años, que aprendí como baterista. En realidad yo mi carrera musical, mae, que siento que me dio un gran fundamento para todo lo que puedo hacer hoy día, es porque yo empecé como baterista, mae. Estuve como 3 años llevando clases en Bansbach, en Plaza del Sol, mae. Todavía mantengo contacto con el profe Gerardo Mora. Shout out, mae. Es una leyenda, el que sabe, sabe. Mae,
y nada, o sea, y me apasionó demasiado. Más joven, como a los 6 7 años, mae, como mis tatas sabían, yo crecí en una casa un poco diferente, más no sé, como que inclusive es vacilón porque hoy día a mí me cuadra, he descubierto que me cuadra como un poco la salsa y como la música latina, pero para mí es algo muy nuevo porque, mae, yo crecí en una casa rockera. O sea, mi tata, mae, escuchaba puro rock de los 60, mae, Pink Floyd, Led Zeppelin, Three Dog Night, Emerson, Lake and Palmer, mae, todas esas bandas de rock psicodélicas, mae, legendarias. Y mi mamá era más bien, ella fue como la primera en enseñarme como música más post-punk, y ese ride. Mi mamá escuchaba, mae, Depeche Mode, mae, es como todavía hoy día Depeche Mode es como la banda de mi mamá. Ella me enseñó The Cure, mae, que The Cure es como mi banda favorita, es como mi sueño, es como mi ídolo. Robert Smith de The Cure es como mi ídolo, mae, es como sueño algún día verlo. Espero que el mae no se muera antes de que yo lo pueda ver, mae, en vivo, mae, es mi sueño ver a The Cure, pero es imposible verlos casi, o sea, tocan como una vez cada 4 años y en Polonia, una vara así, o sea, es imposible verlos, pero entonces como que, no sé, en mi familia siempre me inculcaron demasiado la música y así, y siempre fui muy apasionado. Antes, a los 6 7 años, como te dije, tuve como un primer acercamiento con guitarra tradicional, como me metí a clases de guitarra. Tenía un profesor que yo no sé si es que odiaba su vida o qué, pero me decía que yo no tenía talento, que yo nunca iba a poder ser guitarrista, y yo tenía como 7 años, pues, yo lo dejé botado, obviamente, pero siempre quedé como con esa frustración de hacer música, y yo se lo decía siempre a mis tatos, como que yo quería volver y que yo quería hacer música y así, pero entonces de ahí fue cuando empecé como a los 12 años que me metí a clases de batería y de ahí estuve muchos años, como te digo, desde el 2013 soy como músico cantautor, digámoslo de cierta forma, pero antes de eso, yo ya tenía como 4 desde el 2009, que tocaba en bandas, así, bandillas del col y cosas así, tocaba batería, yo era baterista, nada más, y es mucha loquera en realidad, porque yo era un chamaco de 14 años y tocaba tenía una banda con los seniors del cole, digamos, yo estaba en un cole que llega hasta doceavo. En esa época estuve en un cole americano unos años y en ese colegio yo me metí a la banda, a la orquesta del cole, que ese fue como donde yo más como saqué hacha, digámoslo de cierta forma, mae. Aprendí a leer la partitura. De hecho hoy día de baterías, la percusión es el único instrumento que yo puedo leer, como que a mí me ponen una tablatura o sea, un pentagrama de percusión y por lo menos entiendo el idioma, digamos. Y di nada, mae. Básicamente así fue, o sea, realmente siento que he estado en esto toda mi vida, mae, porque para mí la música es como, es todo, mae, realmente. Y bueno, el proyecto de Lentamente es relativamente reciente, aunque usted está ahí en la música desde hace mucho, y nos gustaría saber cómo es la experiencia de ser artista independiente en Costa Rica. Claro, mae, de ahí puede ser un poco cliché, mae, pero es complicado, weón, o sea, es un camino donde, donde uno tiene que aprender a ver las cosas con los mejores ojos, mae, porque siempre hay muchas frustraciones de por medio, muchos bajonazos, muchas faltas de respeto, mucha división a veces, mae. Entonces, pues es un camino difícil, pero cuando uno llega a tener la dicha de generar una escena o un nicho, digamos, que es como el que hemos venido cultivando diferentes bandas, mae, que más adelante puedo hablar de nuestras bandas hermanas, mae. Es muy lindo, mae, porque como dicen, es puro trabajo honesto, mae, pero obviamente es complicado, mae, o sea,
siento que en los últimos años la vara ha mejorado un montón. Como he estado en la música tantos años, mae, yo empecé a ir a bandas de chivos nacionales como en el 2011 aproximadamente, 2011, 2012. Las primeras bandas que vi en vivo eran como Gandhi, Sonámbulo, Cadejo, bueno, la banda que me cambió la vida y que me hizo como volverme un mae indie y no rockero, fue cuando descubrí una banda que se llama Alphabetics, mae, y iba todo, yo era como ese chamaco de 17 años que le decías como, mae, ¿qué? ¿Me pueden meter al bar o me puedo meter al chivo? Porque era menor de edad y mae, siento como que si lo comparo con lo que yo estoy viviendo ahorita o lo que estamos viviendo la gente de nuestra escena ahorita, siento que se ha vuelto un lugar mejor, como un poco menos tóxico tal vez, y como que siento que hay mucha gente joven, mae, que eso es algo súper lindo que está pasando, porque cuando yo iba a esos chivos, yo me acuerdo que yo era el mae raro menor de edad que andaba en los chivos, como que casi todo el mundo era como de la misma edad de los músicos o tal vez un poco más mayor que yo, ¿verdad? En cambio hoy día sí se ve como más gente joven que se acerca y así. Y hoy día están saliendo un montón de bandas de jóvenes, de chiquitos bueno, chiquitos no, de chicos de 18, 19, 20 años, que apenas están entrando en la U o que llevan un año en la U o que están saliendo del cole, que muchos de ellos han sido influenciados por nuestro movimiento, que hemos ido cultivando, de cierta forma, pero es una vara que uno tiene como que aprender a valorar todo, aprender a que hay que trabajar el triple, ¿me entiendes? Porque como uno está independiente, nadie va a hacer el trabajo por uno. Entonces, es una breteada, es un trabajo arduo, yo puedo decirle de mi lado y de las bandas de mis amigos, que mucha gente puede verlo como algo fácil, como que uno nada más llega y publica un disco, publica una canción o un anuncio o un chivo o lo que sea, pero atrás de eso hay muchas horas de trabajo y mucha pasión y mucha coordinación, entonces, pues nada, bueno, o sea, realmente es una vara que uno tiene que aprender a disfrutar y a no forzar, porque en algún momento de mi vida más joven trataba de forzar ciertas cosas y después me frustraba mucho porque no funcionaban como yo quería, ¿verdad? Entonces también hay que a veces como ubicarse, como yo sé que la música que yo hago es un nicho, no voy a llegar a ser como hiper famoso o vivir de esto o ser como famoso o lo que sea, que yo realmente no creo en la fama de músicos, porque yo siento que los músicos en específico, si se llegan a ser famosos es por la misma gente, entonces no tiene sentido de uno como sentirse superior a la gente que lo tiene usted ahí, entonces, pues nada, es un camino que hay que aprender, a disfrutarlo, aprender que hay un proceso de por medio y aprender también de que todos tienen diferentes suertes, o sea, como así como yo duré 10 años en tener un proyecto que funcionara, hay gente que desde su primer proyecto ya pues le fue súper bien, entonces, pues nada, hay que tratar de ver todo con los mejores ojos porque obviamente es una industria complicada. Y bueno, usted lo mencionó y es algo que siempre resuena con nuestro proyecto y los espacios independientes donde nos movemos y es lo de que uno termina haciendo todo, ¿no? Termina siendo Cool. artista, termina siendo de marketing, termina siendo organizando, termina llevando las finanzas, termina haciendo todo y es algo que no se hace tal vez porque uno quiera, sino porque así son las cosas, ¿no? No Claro, uno, hay... uno no tiene un equipo de trabajo detrás. Hace poco tuve como unas conversaciones con no voy a mencionar mucho porque no es el punto, pero hay gente que es de otros países que a veces está un poco desubicada, que creen que uno tiene ahí como un diseñador breteando para uno y un audiovisual breteando para uno y un mae que le graba la música y un mae que le toma fotos, o sea, no, o sea, todo siempre es autogestionado y a mí, sobre todo yo, digamos, porque muchos de mis amigos sí delegan muchas cosas y obviamente invierten en eso, pero
digamos que yo grabo toda mi música en mi casa, aquí donde me ves, mae, aquí grabo todo y hago todo, mae, mae, y yo sí, mae, me siento muy apasionado y me siento muy orgulloso de ser DIY, mae. O sea, yo creo demasiado en la cultura DIY. Eso ya es romantizarlo un poco porque tampoco, ¿verdad? Tampoco es necesario, ¿verdad? Porque también todo el mundo tiene diferentes experiencias, pero a mí me enorgullece siempre demasiado, mae, y cuando yo sé que alguien está sacando su proyecto y es como DIY, o como que está breteando todo él, o la persona, o ella, o lo que sea, mae, para mí siempre yo como que es como un indicador de me interesa, quiero ver qué está haciendo, ¿verdad? Quiero saber más, mae. Entonces sí, mae, o sea, es una vara de, yo, o sea, no es por sonar como demasiado como DIY y garajero o lo que sea, pero mae, yo de verdad me identifico mucho con el DIY, mae, y puedo entender que vos también, mae. Y hay un, hay un título de un reportaje que se hizo aquí en Costa Rica que habla sobre bandas nacionales y el título es algo que mencionamos mucho y es trabajar juntas o perecer solas. Y algo que usted mencionó es que existe, bueno, usted tiene como bandas amigas o bandas hermanas del proyecto de Lentamente, que muchas veces son gente que hace música, que termina tocando en varias bandas o participando en la producción de varias bandas y varios álbumes, porque en Costa Rica es una cuestión es una industria pequeña. Total, man, total. Sí, hasta inclusive con las bandas más conocidas o más famosas, a veces he percibido que se sienten como muy solas, man, pero es porque es un país muy pequeño también, como que a veces cuesta aceptar que uno nació en Costa Rica, mae, porque mucha gente me ha dicho como, mae, si Lentamente fuera una banda mexicana o de la Ciudad de México, mae, nuestros números tal vez serían el triple o cuatro veces o lo que sea, mae, ¿verdad? Pero no sé, a veces uno se llega a desilusionar, pero a veces uno sí llega como más bien a aceptar o apreciar más, mae, todo lo que pasa alrededor siendo de un país tan pequeñito, mae. Y sí, definitivamente, mae, por lo menos en nuestra pequeña escena, llámele Dream Pop, Shoegaze, lo que sea, hemos descubierto que apoyándonos nos ha ido mejor o nos va mejor siempre, mae, que dejar de lado, mae, porque yo no sé casos específicos y tampoco quiero hablar de eso ni nada, pero sí sé que muchas de las bandas hoy día que son como más legendarias, tía, han habido mucha desunión, mae, mucha serruchadera de piso, muchas cosas así. Y obviamente hasta en nuestra escena a veces hay situaciones complicadas, mae, porque todo el mundo tiene sus personalidades y sus loqueras, mae. Pero sí siento que, mae, que en la unión está en la fuerza. Es una vara súper trillada, pero es muy cierto, mae. Y bueno, usted es productor también, usted produce la música de Lentamente y, y hace las canciones y nos gustaría saber también un poco el proceso creativo de llevar a la idea a allá, bueno, porque hace todo, ¿no? O sea, hace Sí, la música, hace la letra, me imagino que también el arte de las tapas está ahí y usted presente y hace la producción musical y nos gustaría saber un poco del proceso creativo. claro, claro. Bueno, son varios puntos. Voy a ir ahí por partes, ¿verdad? Mae, yo sí, bueno, soy productor musical, mae, y hasta de cierta forma un ingeniero de sonido, porque usted para producir música necesita de saber de herramientas de audio, digamos. Bueno, yo estudié un rato eso en Estados Unidos, mae, por cuestiones personales no pude continuar allá y me devolví antes de poder terminar, pero esa fue como mi base para aprender a hacer todo lo que hago hoy día, que igual me tomó muchos años de práctica. Mae, eso fue más que todo lo que sé hacer hoy día, mae, que tal vez no soy un productor
rajado o de un estudio o lo que sea, pero lo que puedo hacer hoy día, mucha gente, y sé que mis amigos me admiran porque yo por lo menos todo lo hago mae, en este cuarto, en este espacio pequeño. Mae, lo único que tengo es una interfaz y una compu del 2012 y aún así con eso mae, me la juego y nada más, o sea, yo quise aprender a estudiar eso porque, mae, como te digo, empecé como baterista, ya después, mae, cuando tenía 15 años, tenía una novia, mae, que quería yo como aprender a tocar guitarra y dedicarle piezas y cantarle, ¿verdad? Y aprendí a tocar guitarra y a cantar y me metí a clases de guitarra, no funcioné nunca para las clases de guitarra, entonces aprendí solo, mae, me costó muchos años aprender a tocar guitarra, pero lo hice solo. Estuve en clases de canto como un año nada más, que aprendí algunas cosas, pero las clases de canto es como una vara muy ambigua porque si usted quiere ser un músico indie, digamos, como uno, un rockero ahí alternativo, hay ciertas cosas que usted tiene como que no va a hacer porque no van con el estilo de uno, ¿verdad? Aunque no sea como la técnica apropiada, pero igual es importante saber esas bases, ¿verdad? Saber respirar bien, saber, hay una vara que se llama como apoyar las notas, cuando usted quiere pegar una nota muy alta, apoyar, usar bien el diafragma, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces por eso estudié producción musical, man, porque yo dije, si estudio producción musical o si aprendo en este mundo, porque igual tampoco no, lo que sé, no todo fue que lo aprendí en la universidad o lo que sea, es porque de uno es más en internet uno aprende demasiado más en YouTube, o sea, inclusive yo estando en Estados Unidos a veces yo decía más qué rajado, estoy en otro país a miles de kilómetros de mi hogar y el 80% de lo que estoy aprendiendo lo estoy aprendiendo en internet, man, ¿verdad? Hay un blogspot que hoy día se llama como Gear Talk, pero antes se llamaba Gear Slots, pero los cancelaron por el slots, que es como, como perras en inglés o lo que sea, ¿verdad? Entonces lo cambiaron a Gear Space, que la verdad me parece bien, porque nada que ver Gear Slots, igual era una broma, pero bueno, mae, ahí en ese sitio web se aprende demasiadas cosas y así. Mae, entonces, di nada, como yo tocaba muchos instrumentos y cuando aprendí a tocar guitarra, mae, yo agarraba y me aprendí una pieza de, mae, qué sé yo, de Soda Stereo, de Cadejo, o algo así, no sé, o en ese momento a mí me gustaba mucho un artista nacional que se llama Ale Fernández, mae, me aprendía todas las piezas, todo, y después como que invertía los acordes o el orden de los acordes y hacía mis propias piezas, como mis primeras canciones y todo. Entonces, descubrí que a mí lo que me cuadra es crear música. No, yo no soy ni guitarrista, yo no me considero guitarrista, no me considero cantante, no me considero baterista, bajista. Yo me considero un creador de música. O sea, a mí lo que me apasiona es crear música, man. Entonces eso nos lleva al otro punto. mae, el proceso creativo, que yo tengo es como, varía demasiado. No tengo como una fórmula en específico, ¿verdad? Como di, a veces agarro la guitarra y me salen unas varas tuanis y yo digo, esto puede funcionar, ¿verdad? Y empiezo a sacar una melodía de voz así, y entonces ya después con eso en mente, yo llego y me siento en la compu y empiezo a grabar cosas, pero como le digo, eso es algunas veces como que escucho una canción y yo digo, pucha, mae, ¿en cuántos BPM está esta pieza? Los BPM son los beats per minute, ¿verdad? Como es a cómo va el metrónomo, qué tan rápida, qué tan lenta es la canción. No sé, digamos, la pieza está en 180 BPM, entonces yo digo, madre, pucha, quiero hacer una pieza con esta misma rapidez, digamos. Entonces empiezo más bien programando las baterías. Yo programo todas las baterías aquí en mi choza y, mae, a pesar de que programo las baterías, mucha gente a veces se confunde y no sabe si son programadas o no, o por lo menos si saben que son programadas, se sorprenden de lo rico que suenan o de lo real que suenan a veces. Y por eso te digo que yo la suerte que tengo es que yo empecé como baterista. Entonces a la hora de programar las baterías, yo sé cómo humanizarlas muy bien, digamos, como que sé, pienso, digamos, yo estoy aquí programando, y entonces yo me pongo en mi mente como hacer air drumming y yo digo, yo creo que un baterista en este punto como que tal vez draguearía un poco el hi-hat. O sea, drag es como tocarlo un poco para atrás, digamos, como saliéndose un poco del tempo. Y así, mae,
es una loquera, mae. Yo no uso MIDI, mae, porque a veces hay herramientas de MIDI que le hacen a uno eso, que hay una opción que se llama Humanize. A mí nunca me ha cuadrado trabajar en MIDI, entonces yo trabajo con samples de audio, one shots se llaman, y así voy armando todo así en el grid, que es como la plantilla, ¿verdad? De los programas de audio, de producción musical, digo, y mae, voy programando la batería y a veces digo, como, mae, qué rico está sonando esta batera, mae, metámosle un bajo, entonces le meto un bajo, y ya después ahí le meto unas guitarras, y ya después ahí tal, y hago loops, digamos, yo no sé si estoy como dando demasiado mis secretos, pero a veces mi secreto es hacer loops largos, o sea, como hay mucha gente que produce así, igual que yo, pero hay cierto error que se comete en hacer loops cortos, digamos, de 8 barras o 16 barras. Yo he descubierto que para que las barras tengan como un feeling más humano, es hacer loops largos. Entonces yo a veces hago loops de 32 barras, de 64 barras. Entonces eso me ayuda, ma. Entonces ahí poco a poco voy diciendo, ok, ma, ya tengo una intro, ya tengo un verso. ¿Qué hago para el coro? Entonces, no sé, agarro las baterías y les quito algo, las modifico un poco y le meto un bajo diferente y después ya le meto las guitarras, o sea, ma, es un proceso muy DIY, o sea, es difícil de explicarle, ma, pero he descubierto que soy bueno haciendo música así y por lo menos el baterista de mi banda como siempre como me dice, ma, grabamos baterías en un estudio, como me encantaría y como que yo sé que también a veces trabajar de la forma que yo trabajo me limita un poco, pero mae, a mí me apasiona hacer la música como yo la hago y también me apasiona demasiado ese sonido como bedroomy, como ese sonido como super bedroomy, o sea, como yo a veces le llamo a mi música que es como un bedroom gaze, ¿verdad? Es como porque no es, antes lo diría bedroom pop, pero creo que el bedroom pop ahora se conoce como otro tipo de música, pero, mae, básicamente ese es mi proceso creativo. Casi siempre las voces es como lo que grabo de último, porque cuando yo grabé mis primeros proyectos, aprendí mucho de un mae, de este mae que se llama Ale Fernández. Muy poca gente lo conoce hoy día porque él como que se salió de la música y se dedicó como a Cristo, se metió como con la iglesia y hace solo música cristiana y así, pero antes de eso él era como la promesa pop costarricense, o sea, él iba a ser como el Jonas Brothers tico, mae, pero no pasó al final porque decidió irse por otro lado, pero yo de ese mae aprendí demasiadas cosas porque fue mi primera experiencia en un estudio y trabajando con alguien que ya sabía producir música y no sé, básicamente aprendí muchas cosas, digamos, como que lo último que generalmente se graba son las voces porque ya uno escuchando todo el track y todo el instrumental es cuando uno como dice, madre, qué rico, madre, grabémosle unas voces, ¿verdad? Como ya cuando está el instrumental, no es lo mismo llegar y grabar voces cuando la vara está ahí como media, a medias, digamos. Entonces, madre, básicamente ese es mi proceso creativo para crear música. Y las letras Claro, vienen ¿de dónde? sí, sí, mae, Dino, o sea, cuando ya tengo una canción hecha, mae, muchas veces las letras, mae, eso va a sonar un poco raro y como medio chancleto o lo que sea de mi parte, pero mae, esas varas vienen a mí, o sea, como que en el momento yo digo, ok, no tengo nada, pero voy a empezar a grabar voces. Y muchas veces el ride del shoegaze y toda esta vara, las voces son como muy específicas, o sea, como que solo cierto tipo de melodías funcionan, cierto tipo como de modulación de la voz, como hay muchas A's, muchas E's, ¿verdad? Muchas U's, como muchas vocales, así, ¿verdad? Entonces como que de ahí poco a poco voy tratando de encajar, entonces ahí llego y digo, ok, en esta parte voy a escribir, vimos las nubes pasar, digamos. Entonces ahí, que eso estoy hablando específico de una pieza mía que se llama Espionaje, papá. Y después escribo otra parte y tal vez ahí llego y digo, madre, no, si digo esto ya va a sonar muy tosco, entonces tal vez voy a buscar algo parecido que tal vez transmita lo mismo. Y ahí voy armándolas, realmente como que casi siempre las letras y las melodías de voz van como tratando de acoplarse a la música,
que creo que en el shoegaze en específico eso es muy importante, ma, que lo hace sonar como un poco más apropiado al género, digamos, que eso es lo más difícil por lo general. O sea, como que siento que hay mucha gente que trata de hacer shoegaze y la música suena muy rajada, pero a la hora de las voces como que estropean la música, porque tal vez lo hacen de una forma más tradicional, pero con el shoegaze hay que tener como una sensibilidad un poco diferente. Entonces también lo que hago a veces, mae, es que, mae, yo, no se burlen, mae, pero yo a veces lo que hago es que escribo poesía, mae. O sea, llego en un libro, escribo cosas, poesías, ideas, lo que sea, en notas, a veces lo hago como en físico, y yo aquí tengo un montón de varas deprimentes escritas, mae, ¿verdad? Y ideas y pensamientos y cosas tal vez cotidianas, o bueno, yo trato de escribir de cosas muy emocionales, porque es como mi ride, ¿verdad? Como esa lucha emocional que uno vive, ¿verdad? Hablo sobre la depresión, sobre la tristeza, mae, sobre a veces sentirse un poco mal, tratar de salir de ahí de alguna forma, lo que sea, y entonces yo escribo muchas cosas y entonces a veces que hay letras mías que son como un rompecabezas de esas varas que yo escribo, ¿verdad? Como agarro, no sé, arriba escribo ave de oro y abajo tenía una vara que decía como halcón de hielo y entonces llego y una parte de la letra es ave de oro, halcón de hielo, una vara así, estoy inventando, digamos, pero verdad, como que hago Frankensteins de ideas que ya tengo como poesías y como ni siquiera a veces poesía, nada más como pensamientos y cosas que tengo en mi cabeza. Así Y es, man. ahora que dijo lo del el sentimiento y lo de la poesía, bueno, todos estos géneros, subgéneros musicales como el shoegaze, el dream pop y principalmente el post-punk, eh, son, vienen de la nostalgia, ¿no? Vienen en su propio Claro. tiempo, vienen de una evolución del sonido a algo más sentimental, algo más experimental. Y, y bueno, ahora que usted mencionó un poco de sus referentes musicales cuando estaba creciendo y en su casa, supongo que ese mismo sonido evoca la nostalgia, ¿no? Y las propias letras Claro. de sus canciones evocan la nostalgia y nos interesaría como saber de dónde viene esa nostalgia y hacia qué es esa nostalgia. Sí, claro. Mae, di nada, o sea, mucha tela que cortar, digamos, pero digamos, yo chamaquito cuando escuchaba The Cure o escuchaba Depeche Mode, a veces hasta miedillo me daba, porque como que es música que te transmite demasiada emoción, como es intenso, ¿verdad? Y inclusive, sobre todo Depeche Mode, a veces a mí me daba miedo, chamaco, de escuchar Depeche Mode, porque tanto la música como las letras y lo que dicen, tal vez en el momento tal vez chamaco yo no sabía inglés o no entendía bien muchas cosas, pero igual lo transmite. Mae, pero sí, todo el ride del shoegaze, sí, siempre es muy nostálgico, ¿verdad? Muy emocional, muy frágil. A veces es como un poco incómodo, ¿verdad? Como sacar al mundo y que la gente sepa que tal vez uno es una persona que tiene lidia con cosas o así. Habrá gente que se lo inventa nada más por hacerlo, digamos, pero por lo menos en mi caso, mae, yo trato de ser muy genuino, de ser como un relator de las cosas que me pasan y de las cosas que vivo y que tal vez para mí son complicadas. Siento que soy una persona, de toda la vida he sido una persona gordita, digamos, siento que eso siempre me ha como marcado en tener como esa sensibilidad extra, como esa vara de ver a las personas con ojos emocionales, con ojos de amor, como con ojos no sé cómo explicarlo, pero con otros ojos, como yo no veo, siento a veces que yo a las personas no las veo de una forma superficial, ¿verdad? Porque nunca me ha gustado que me vean a mí así. Entonces, eso y también cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Cosas que ya son
totalmente ajenas a uno o las condiciones de uno que tal vez son tristes y todo el mundo tiene una vida, ¿verdad? Y a todo el mundo le pasan cosas y así, mae, y entonces creo que tal vez como por esa sensibilidad emocional que yo he tenido toda mi vida, siento que por eso fue que siempre me sentí muy atraído a la música así. Y cuando descubrí el shoegaze, para mí fue realmente demasiado fácil porque cuando descubrí el shoegaze, investigué, me di cuenta, yo decía, madre, porque siento que esto ya lo he escuchado de cierta forma, porque siento que yo ya esto lo he escuchado antes. Y mucho de eso es porque siendo más joven, no sé, le hablo de cuando estaba en la pubertad o mi preadolescencia, escuchaba mucho Britpop, como el viejo Coldplay, Blur, Travis, Oasis, mae, y todas estas son bandas que yo ya después cuando investigué más sobre el género descubrí que básicamente todos estos géneros nacieron influenciados por el shoegaze y nada más después lo hicieron como más pop y como más accesible para la gente que tal vez escucha música un poquito más comercial, digámoslo de cierta forma. Entonces, como que de ahí venía, como esa vara, como esas guitarras etéreas o esos ambientes sonoros, ¿verdad? Esos landscapes, esos sonidos, este, esas voces airiosas, esa vara así pausada, como ese ambiente. Entonces, no sé, siempre ha sido por ese lado, digamos. Entonces, para mí realmente esta vara fue muy natural, o sea, fue como nada más como ese descubrimiento que tenía demasiado sentido para mi vida por todo lo que yo venía viviendo y por cómo crecí y todo lo que había escuchado antes, etcétera. Y bueno, ahora que lo dijo, el ambiente que se crea a través de estos subgéneros es como muy, eh, se podría decir como hasta algo, o sea, se siente como algo fuera del plano, ¿no? Se siente como algo diferente, no es el reverb, el delay de las guitarras, de las voces, del sonido en general. eh, Y me imagino que también ese proceso es lo que lleva a hacer una catarsis artística a la hora de crear, ¿no? Porque no es crear pop que suene en la radio y la gente baile con eso, sino es algo más de plasmar el sentimiento y que la gente cuando lo escuche no sea algo de bailar o no, o así, sino que sea algo más de sentirlo. ¿Y Ujú, cómo es eso en los conciertos? ¿Cómo es el ambiente en los conciertos? claro. Mae, de hecho, eso que dice ustedes es vacilón, mae, porque a pesar de que es una música que uno no pensaría que la gente tal vez baila o hay euforia, mae, sí la hay, porque la gente que entiende lo que hacemos siente mucha pasión hacia lo que uno está haciendo. Entonces, también, a veces uno hace música, no necesariamente tiene que ser rápida, porque hay música rápida que no te pone a bailar, sino este, es más bien como qué tan bailable puede ser algo, ¿verdad? Como qué tipo de energía tiene la música, ¿verdad? Hay canciones que tienen una energía de bajón, otras que tienen una energía de que quiero bailar, de que esto. Mae, le pongo un ejemplo, The Smiths, por ejemplo. Usted escucha las letras, son deprimentes, mae, pero la música es una vara que usted lo que quiere es ir a Area City a bailar y tomar guaro y estar eufórico y tomar birra y fumarse un cigarro, o sea, ¿verdad? Entonces, ese es el ride, digamos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en clases de canto que un profesor siempre me decía que era muy vacilón, mae, porque en las bodas de la gente siempre ponen Adele, ¿verdad? Porque, pucha, mae, qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo suena? Es amor, pero vos escuchás las letras y son la vara más anti-amor que hay en el mundo.
y son la música más cortavenas que puedas escuchar y como más bien anti-relaciones, anti-parejas, pero en las bodas siempre ponen Someone Like You y cosas así, porque es música, ¿verdad? Entonces hay como esa juxtaposición o como esa ambigüedad en la música que hacemos. Entonces, a pesar de que es este tipo de música como más introvertida, más al suave, más de ensueño, de cierta forma, también hay energía, también hay baile. Eso lo aporta mucho como el right post-punk, ¿verdad? Porque hay mucha gente que es como, oh, ustedes no hacen post-punk porque no somos góticos o lo que sea. Pero hay diferentes tipos de post-punk. El post-punk que uno hace es el post-punk dreamy, ¿verdad? Como esa vertiente como más dreamy, más etérea del post-punk, ¿verdad? Entonces, mae, por lo general, digamos, voy a hablar por lentamente, hay de todo, mae, hay canciones tranquilas, que la gente está tranquila, pero, mae, por lo general, mae, los conciertos, no todos, obviamente, porque no todos pueden ser así, pero el 90% de los conciertos son un desmadre, mae. O sea, la gente hace mosh, mae, no sé, hacen como alguna especie de World of Death, digamos que nuestros amigos Dylan Thomas, eso ya es como una tradición en una pieza en específico. A nosotros nos ha pasado también en algunas ocasiones, pero la gente está bailando, está desinhibida, está eufórica, mae. Entonces, a pesar de que el ride de la música es así, creo que en vivo tratamos también de tocar todo con más energía, tocar todo como más raw, o sea, como más crudo, como más en su cara, como siéntalo, sienta la vibra que estamos tirando, ¿verdad? Porque siento que eso es lo chiva de en vivo, o sea, como hay mucha gente que le encanta lentamente por eso, porque escucha la música en su casa y en vivo, mae, es como esa música por 3 veces, o sea, a la 10, o sea, tienen más energía, mae, yo le doy mucha libertad a los músicos de la banda. Como te digo, es interesante porque la banda tiene como dos aspectos, que es como el ride artístico, ¿verdad? Mi música, todo lo que yo hago, lo que grabo, lo que produzco, etcétera. Y aparte también tiene ese lado de banda en vivo, que todos tomamos las decisiones, que todos tenemos cierta libertad dentro de las piezas, digamos, cierta libertad de que tenga su sonido, lo que sea, digamos, el bajista de la banda Fuentes, él viene de un contexto totalmente diferente de música, él toda su vida ha tocado música pesada realmente, él fue bajista de The Movement in Codes por varios años, antes de eso tenía bandas de tarot, o sea, tenía una banda que era como parecido a Tool, cosas así, ¿verdad? Entonces yo me gusta que en vivo la música tenga como esa fuerza de parte de él. El baterista también le mete como demasiado peso, ¿verdad? A las canciones. Y bueno, los guitarristas, yo toco guitarra, Diego también toca, lo que pasa es que Diego se fue del país, entonces ahora está tocando con nosotros Sebas, que toca también en Azuladera, Dylan Thomas, varias bandas, Kibo Kif, etcétera. Y son un desmadre las guitarras, ¿verdad? Ya el shoegaze es así, digamos, las guitarras son, yo lo veo así, es como nosotros estamos haciendo un desmadre todo el tiempo, el bajista es como que agarra esos cables sueltos y como que los une, y la batería es como los cables en sí, digamos, como el esqueleto de un cable, digamos. Yo trato de hacer esa analogía, ya lo he dicho en varias entrevistas, pero siento que así yo siento que es la banda. Y Dima, como te digo, en el aspecto de cómo son los conciertos, Dylan Thomas casi siempre es una banda que cierra todos los eventos donde tocamos juntos y así, porque Dylan Thomas tiene como un feeling muy punk, o sea, como que las bases de la música es bastante punk, entonces son vergazos de inicio a fin, es una banda que tiene muy pocas canciones que son relax, digamos. Bueno, Adiós Cometa es como parecida lentamente en el sentido que tenemos de todo un poco, ¿verdad? Sí, Adiós Cometa tira más como a ese lado más contemplativo, ¿verdad? Como más post-rock, como un poco más emo, digamos. La otra banda Azuladera, ellos también tiran como un dream pop, así como más pausado. Después está Marea Tranquila, que ellos también varían, digamos, tienen canciones más movidas y así.
pero mae, si algo marca siempre es que en la gran mayoría de los casos, no siempre obviamente, porque no se puede, no todo, un evento es como una serie de eventos afortunados que hacen que su evento sea exitoso, digamos, no todos los eventos son explotados o no, no siempre está la vibra necesaria, pero mae, eso marca demasiado, mae, y es vacilón, y mucha gente que no está como pendiente de nuestra escena, se sorprende un montón de por qué en nuestra escena se hacen más moches o hay un ambiente más eufórico que en un concierto, que en un, perdón, es que se me iba ahí la batería, que en un concierto de punk, por ejemplo, o de metal, por ejemplo, como que hay muchos metaleros que les encanta Lentamente y que van a los chivos de Lentamente y de todas las otras bandas, de Dios Cometa, de Dylan Thomas, porque tenemos, se arma esa vibra en la mayoría de los conciertos, hay esa vibra que los mismos metaleros nos dicen, man, ni en un concierto de punk, ni en un concierto de metal se arman los vergazos que se arman en un chivo de Lentamente o de Dylan Thomas o de Dios Cometa, ¿verdad? O sea, man, es muy vacilón y es como una ambigüedad, es como el ejemplo de Adele que te estoy diciendo, ¿verdad? Es vacilón, man, en realidad. Y bueno, tal vez ya para ir cerrando un poco la entrevista ha estado muy interesante, muy enriquecedor conocer todas estas cosas desde adentro, ¿no? Porque uno de afuera puede suponer mucho del proceso de producción, mucho de los conciertos, pero ya escucharlo de la voz de las personas que participan es muchísimo más enriquecedor. Y nos gustaría tal vez como para ir cerrando, saber, conocer el trasfondo de algunas de las canciones em, de Lentamente. Hicimos una lista de algunas que nos gustarían, después nos dimos cuenta que, bueno, yo soy un gran fan del álbum Bienvenida y Claro. la mayoría que habíamos elegido eran de ese álbum, entonces, bueno, teníamos Asfixia, Espionaje y Trágico y Cómico y tal Claro. vez, bueno, para conocer de estas tres canciones y del álbum en Claro. general. Sí, no, Maddy, bueno, Bienvenida, básicamente fue, así es como el álbum que ay, suena como que uno es conocido, porque uno no es conocido, bro, o sea, nuestra escena es muy nicho, es muy pequeña, pero Bienvenida fue como el disco que nos posicionó como una banda de nuestra escena, como que fue la banda que, como dicen, fue el disco que nos puso en el mapa. O sea, el Bienvenida, y realmente también fue un disco que, duré 2 años haciéndolo, y también como ya sabes, es un proceso para mí como bastante autónomo, entonces es difícil, ¿verdad? Pero sí me tomé mucho el tiempo, o sea, todo lo que yo hacía antes del Bienvenida me gusta y me enorgullece y son grandes ideas, pero tal vez no eran álbumes tan cohesivos, o sea, como que había una canción que sonaba diferente y otra que sonaba diferente y otra que es otro ride y así. El Bienvenida fue muy adrede en el sentido que yo quería hacer un disco que se sintiera como un disco, ¿verdad? Como que todas las canciones tienen una producción similar, un sonido similar, una vibra similar, ¿verdad? Entonces, mae, ese disco fue el que nos abrió las puertas de un montón de cosas, mae. O sea, yo nunca pensé viajar con mi música. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a México, tocar 3 conciertos seguidos, porque es una ciudad enorme, mae. O sea, 3 días seguidos, que mae, eso ha sido lo más cansado que yo he hecho en mi vida. O sea, ya para el tercer concierto íbamos los 4 en el Uber, mae, ni nos hablábamos de lo cansados que estábamos y hartos, mae, de verdad, de todo, aunque es lindo, pero es cansado, ¿verdad? Aquí en Costa Rica uno está acostumbrado a tocar un concierto cada 2 meses, mae, o uno al mes, o así, no 3 en jueves, viernes y sábado, ¿verdad? O sea, fue cansado, pero Dima, sin ese disco, si no hubiéramos lanzado ese disco, si no hubiéramos hecho ese disco, yo creo que sería otra historia, ¿verdad? Entonces, siempre que la gente me habla de ese disco, es mi mayor orgullo. O sea, ese disco es mi mayor orgullo y pues nada, me siento muy orgulloso. ¿Y cuáles eran las piezas que habías dicho? Porque de todas te puedo contar algo, algún contexto. Creo que mencionaste Asfixia, ¿verdad? Sí, sí, nos encantaría hablar de todos, pero no duraría demasiado y, Sí, 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 no. y duraría ahí 5 horas nosotros hablando.
Bueno, yo Y, feliz, mae. Como se pudo dar cuenta, yo soy súper hablantín y la vara y me apasiona mucho la música y todo este tema, ¿verdad? Pero bueno, específicamente Asfixia, mae, es una pieza que va tirado más a esa vertiente post-punk, digamos, como ese post-punk de ensueño, o sea, como ese post-punk dreamy, las bases, o sea, es una canción bastante rápida. Por el ride shoegaze y etéreo no se siente tanto, pero es una canción que está en 212 BPM, que mae, o sea, cualquier bar arriba de 170 BPM ya es rápido, y es bastante sintético, mae, es una canción que fue de esas canciones que yo a veces, cuando las estaba haciendo, yo decía, mae, ¿qué es esto? O sea, me sentía como que un rayo me estaba cayendo del cielo, porque a veces uno no sabe de dónde es que está viniendo toda esa inspiración, ¿verdad? Pero mae, fue una canción que a mí me sorprendió también, que hoy día es como la canción que la gente más grita en los conciertos, o que más se la sabe y que más le gusta. De hecho, fue una canción que yo nunca la saqué en sencillo, porque o sea, no es que no le tenía fe, pero yo quería como que fuera del disco, no un sencillo, digamos. Y ya ve, o sea, más bien fue la canción, bueno, Asfixia y Trágico y Cómico son como las dos canciones más exitosas, digámoslo de cierta forma, de ese disco. Ma, y Asfixia, pues nada, ma, yo, como siempre, ma, habla ma, sobre, como, o sea, específicamente ya siguiendo la letra, como de verse en el espejo, de a veces no aceptar, como decir, ma, como quiero ser una mejor persona, como hay una parte de esa pieza que dice como escribir mis errores para nunca cambiar, o sea, ma, es muy difícil a veces cambiar quién uno es y uno quiere a veces, pero es difícil, ma. Entonces, pues en esa parte de esa pieza dice eso, que siento que es una línea que a la gente le cala, ma, bastante, verse en el espejo, mae, como no reconocerse a veces, mae, porque digo, nadie es perfecto, ¿verdad, mae? Y que eso duele, eso asfixia a veces, mae. Entonces, asfixia específicamente habla sobre eso. Mae, después trágico y cómico. Mae, qué vacilón, yo nunca he hablado de esto, ¿sabes? Esta es la primera entrevista que explico como cosas ya de, de canciones en específico, mae. Mae, trágico y cómico, creo que es la única canción de ese disco que es de desamor. A veces no me gusta darle crédito a la persona que se la dedico, pero lastimosamente eso fue lo que me inspiró. Pero mae, es la única canción totalmente de despecho y desamor del disco, mae. Trata sobre cómo usted se ilusiona demasiado de una persona y no se quiere sentir solo y quiere estar con esa persona, y pues es demasiado trágico y cómico a la vez, porque uno se siente mal, es súper trágico, man, uno siente que el mundo se va a acabar, o cuesta otra vez como saber que uno está solo de nuevo, man. Pero es cómico porque cuando uno está en una relación uno cree que la vara va a ser así toda la vida, ¿verdad? Uno cree que uno va a estar como sintiendo ese amor siempre, pero no, no lo es, entonces de cierta forma es como una ironía, ¿verdad? Es como una ironía. Y entonces, digamos, en la letra tácitamente dice, dice, después de todo y nos pasó, o sea, es trágico y cómico después de todo y nos pasó, porque y al final con todo el amor que uno siente y todo, a veces las cosas no funcionan pues a veces se siente como más unilateral ese desamor, como que no voy a hablar demasiado específico de lo que me pasó, pero como que obviamente yo no terminé esa relación, yo no quería terminar esa relación, la terminó la otra persona, porque simplemente no quería lo mismo que yo quería. Entonces, pues sí, más o menos trágico y cómico habla de eso, mae. Y creo que la otra que mencionó es espionaje, ¿verdad? sí, Sí, mae, espionaje también, ese sí fue un sencillo, ese fue como el sencillo oficial del disco. También fue el sencillo del disco porque fue como la primera que yo terminé, porque, mae, digamos, la última canción que yo hice de ese disco fue Un Gran Silencio, y literalmente la terminé 15 días antes de subir el disco, o sea, ridículo, ¿verdad? Pero, mae, Dima, espionaje, mae, es de las canciones que yo más estoy orgulloso porque siento que más
envisionan lo que yo quería hacer. Como usted antes de hacer una pieza, usted tiene un concepto de lo que quiere hacer y obviamente al final la vara divaga demasiado y termina haciendo otra cosa. Pero espionaje es de las pocas que yo lo que quería hacer, siento que lo hice, mae. Entonces eso me hace sentir muy orgulloso siempre. Y mae, ya a nivel de letra y así, mae, es un poco triste en realidad, mae, porque trata sobre como ver la vida pasar, mae, como ver a mucha gente, mae, ser exitosos en su vida y tener oportunidades o ver gente que también tal vez está logrando cosas que usted soñó toda su vida, entonces uno se siente como un espía de la vida, un espía de estar viendo a todo el mundo como tener una buena vida y nada, es como, no solo eso, también es como a veces sentirse como demasiado abrumado con la vida y como nada más dejarla pasar, dejar que la bola ruede y ser como un espía de la vida y sentirse como también como desconectado un poco de la vida misma, man. Entonces sí, de eso trata espionaje, man. Es una canción bastante, tiene un trasfondo bastante heavy, man, en realidad, ¿verdad? Es como bastante deprimente, pero bueno, de nuevo ya sabemos que ese es el right de la música, ¿verdad? Sí, creo que ahí se queda plasmado lo que hemos estado hablando de que nacen del sentimiento, ¿no? Nacen de expresar eso, es como una catarsis a través de la Claro. música, a través de las letras. Y ya para cerrar esta sección de las canciones, nos Ujú, gustaría hablar del el último lanzamiento que tuvieron con Furia, el sello ujú, nacional, que en una compilación de varios canciones de artistas diferentes, claro. Frontera. Tal vez Ujú. hablar un poco de cómo fue el proceso, cómo fue trabajar con el sello, cómo fue la creación de esta compilación. Claro. Sí, no, bueno, primero shout out a Furia, mae, porque bueno, Furia básicamente es mi amigo Emma, que para mí, bueno, no es un amigo, es un hermano, porque aparte de eso lo chido, mae, aparte de la música y lo que hemos construido, nos importa la vida de todos, o sea, ahorita que yo estoy pasando unas cosas un poco complicadas, ellos están muy al pendiente mío y todo, entonces viene de un lugar muy honesto, ma, y de una amistad tuanis, y tengo la dicha de llamarlos mis hermanos, mis amigos más cercanos, ¿verdad? Han estado para mí en momentos muy difíciles, entonces, ma, shout out a Emma y shout out a Furia, ma, y no, no, realmente, ma, con Furia ya hemos hecho varios bretes, ma, el primer split en el 2022 lanzamos un split con una banda de Chile que se llama Tolva, y nuestra pieza se llamaba Llanto al Oído, bueno, se llama Llanto al Oído, que ya después fue parte del Bienvenida también, pero sacamos eso y bueno, el disco Bienvenida, de hecho, bueno, yo toqué puertas con disqueras, pues nadie me dio pelota, entonces yo dije, madre, ¿para qué ando buscando gente si yo tengo a mi hermano, si tengo a Emma, si tengo a Furia? Y más bien y es un honor que él crea en uno y que cuando uno le presente una idea, él esté dispuesto a apoyarlo, ¿verdad? A uno, porque y, aparte de la amistad también al final esta vara es una cosa muy de gustos y muy de disponibilidad o lo que sea. Entonces, el Bienvenida fue un conjunto entre Furia y C-Tapes, la sede latinoamericana, que eso soy yo, básicamente, o sea, eso ya es un tema para otra entrevista, tal vez, no sé, pero yo como que manejo una cuenta que se llama C-Tapes Latinoamérica, que es como un espacio de Z-Tapes para Latinoamérica, pero como C-Tapes ya cerró, entonces yo estoy como en un bypass ahí, ya tengo como ciertas ideas de lo que quiero hacer para que el espacio crezca a otra cosa, digamos, y a mi propia marca. Pero, Mae, Sello Furia empezó lanzando un primer compilatorio que se llamaba Acústico 01. En el Acústico 01 participaron muchas bandas. Yo participé en el Acústico 01 y eso fue lanzado en el 2023, creo, como a principios del 2023. Puedo estar un toque perdido, pero yo creo que fue o a principios o a finales del 2023, no me acuerdo bien. O más bien a finales del 2022, no sé, man. Pero el Acústico 01
fue como un hito porque fue como Furia decir como aquí estamos y vamos a construir una nueva escena, ¿verdad? Que mmm, a mucha gente que ha estado en la música mucho tiempo en Costa Rica le recordó tal vez a como a los compilados que hacía así San José, que era básicamente como esa oleada de música que había antes, donde estaban bandas como Monte, Continental, Puchazópilot, Niño Coy, bandas de esa época, digamos, que fueron parte de Sí San José y Furia se siente como algo similar, pero de la nueva ola. Igual en la nueva ola hay mucha gente también, digamos, en el Acústico 01 estuvo Adrián Poveda, que Adrián Poveda es el mae de Monte y de Continental, y verdad, igual siempre tratamos de incluir de darle el respeto que se merece también a la gente que ha estado haciendo esto hace muchos años, ¿verdad? Este, y entonces ya hace unos meses, hace unos 6 7 meses, Emma me comentó que estaba preparando un nuevo compilatorio, el Acústico 02. Y nada, pues generalmente estos compilados tienden a ser como una versión más cruda, ¿verdad? Del artista, como algo, digamos, muchos artistas lo que mandan es como un demo o mandan como una mezcla alternativa de alguna canción o una versión acústica de una canción que ya ha lanzado, ¿verdad? Entonces, mae, básicamente para este nuevo acústico 02, yo quería hacer algo diferente, mae, ¿verdad? Porque vengo haciendo desde hace unos años música un poco más movida, música un poco más post-punk, digámoslo de cierta forma, más dream pop. Entonces, mae, bueno, si nos devolvemos un poquito, mae, yo lentamente lo empecé más que todo como un proyecto más acústico, ¿verdad? Como más folk, como más slowcore, que el slowcore fue como realmente como lo que me hizo querer empezar a hacer lentamente. Si usted escucha los primeros discos de Lentamente, tienen como piezas muy lentas, ¿verdad? El slowcore es como también una vertiente ahí del rock alternativo y es como primo del shoegaze y toda esta vara. Entonces, he hecho ya en el pasado, hay algunas piezas de slowcore, como hay una en el disco Sismos que se llama Cereza, después en Galería de Espejos hay varias, y así, ¿verdad? Ya en la expresión rosa hice una pieza de slowcore que se llama Pensamiento Recurrente y así. Piezas que nadie ha escuchado, ¿verdad? Que solo yo sé que existen, ¿verdad? Pero ya lo había hecho y obviamente Emma siempre ha estado pendiente de lo que hago y él sabía que yo tenía esa vibra. Entonces yo le dije, mae, quiero hacer una vara así para este nuevo disco, pero tal vez con un mejor sonido por toda la experiencia que he agarrado estos años haciendo Bienvenida, que básicamente Bienvenida para mí fue un logro a nivel de producción musical y mucha gente lo reconoce, digamos. Y todo ese como workflow o ese tejimaneje de hacer la música que tengo ahora o como esas recetas que he descubierto de ingeniería y de producción. Entonces, mae, Di Frontera es una canción que básicamente es como un throwback, digamos, como volver a mis bases, pero siempre aportando como ese desarrollo en el sonido que he tenido. Y nada, mae, mucha gente le ha gustado. O sea, la verdad me siento bastante sorprendido. Ahora en la tarde me estaba fijando cuántas reproducciones tenía. Salió hace poco, hace como 10 días creo, o menos tal vez. Creo que salió hace como 9 días más bien, no sé. Pero mae, tiene como 600 escuchas, que para mí eso es demasiado. O sea, entonces, mae, siento que la gente entendió bastante lo que quería hacer y como que también había mucha gente que estaba esperando eso, como que yo bajara un toque a la revolución, mae, y quisiera algo más pausado. Y eso es lo que quería hacer y la mezcla es bastante cruda y todo eso fue hecho adrede. Pude haber hecho que las baterías sonaran como con mejor definición o que las guitarras sonaran como más limpias y así, pero todo eso lo hice porque el slowcore es como muy específico, como el sonido del slowcore es muy específico y la gran mayoría de bandas de slowcore graban en casetera, o sea, graban a tape, que eso ya le da como ese sonido así como medio gritty, como medio granular, digámoslo, como granuloso, ¿verdad? Entonces, y no, pues Frontera es eso
Y mae, básicamente ya a nivel de letra, mae, es una canción mae, bastante honesta de muchas cosas que he estado atravesando, mae, sobre todo desde finales del año pasado, ahora mae, que lastimosamente he tenido que pasar por situaciones difíciles con mi familia, personales, mae. Entonces, pues básicamente igual siempre todo sigue siendo críptico y ambiguo, ¿verdad? Pero básicamente pues habla sobre eso, mae, habla sobre, no sé, como sentirse solo a veces, mae, como sentirse que uno está atravesando toda esta mierda solo, mae, perdón, no sé si puedo decir malas palabras, Todo mae, bien. pero pasar por todas las varas solo y aunque yo sé que tengo mucha gente que me apoya y que está a mi lado, pues a veces es tan abrumante el dolor, mae, que uno se siente solo, ¿verdad? Entonces, si pudiera nomenclarlo en una sola palabra, Frontera habla sobre lo difícil y lo triste que es el dolor, atravesar el dolor y batallar con ese dolor, mae. Entonces, pues sí, eso es Frontera y eso es acústico y eso es Furia. Sí, rescatar de lo que dijo, bueno, de nuevo lo sentimental y lo personal que es su Ujú, música y la forma de grabación del dream pop, del shoegaze, del post-punk, de este rock más alternativo, ujú. siempre es rememorando, ¿no? Como grabar en cinta, grabar en cassette, que cuando ya se tiene el mixtape o el, Claro. o el álbum listo, muchas veces se distribuye en cassette, muchas bandas de Bandcamp lo hacen como venden cassettes de su música Ujú. y es como esto de que se ha puesto de moda, ¿no? Volver al pasado, volver a los discos, volver a los cassettes, volver a los vinilos. Sí, Y mae, es muy vacilón porque ha habido un resurgimiento desde hace muchos años. Todo empezó con el vinilo. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad allá en Estados Unidos en el 2016 y había un profesor que nos estaba enseñando como estadísticas y antes del 2015 aproximadamente como que él nos había enseñado unos números de que la gente en formato de vinilo, digamos, como dividen de cómo consume la gente la música, ¿verdad? Y es como el 90% de la música consume la música en digital nada más, streaming, lo que sea, llámele como quiera, ¿verdad? Pero antes del 2015, el vinilo o los formatos físicos en general como que estaban en un 2 o 3% de cómo la gente consumía la música. Mae, en los últimos años se ha desarrollado y supuestamente puedo estar un toque perdido con los números, pero ya el 20% de la música se consume de esa forma. Entonces es como impresionante ver cómo también pues ha puesto de moda. Hay mucha gente también, muchos audiófilos, ¿verdad? Los audiophiles que son como demasiado puristas que dicen que el sonido en vinilo es como el sonido más rico para escuchar la música, como más cálido, que hay ciertas frecuencias y cosas que en vinilo se transportan más que en digital, digamos como tengo un amigo que dice que el papá es tan audiófilo que él puede en vinilo llegar a escuchar hasta si cuando estaban grabando cierto disco afuera estaba lloviendo, o sea, cosas que ya yo creo que es demasiado, o sea, yo creo que no sea tan así, pero bueno, mae, ha habido un resurgimiento full. Yo he sido parte de esa oleada desde hace tiempo en realidad, porque también se puso de moda mucho en los últimos años, pero yo el Galería de Espejos Paralelos lo saqué en cassette en el 2020, que todavía en el 2020 era más tabú todavía en el 2020, mae. Lo saqué con C-Tapes, digamos, y pues nada, mae, me siento muy feliz también porque, mae, yo, bueno, le enseñaría, lo tengo aquí atrás, bueno, adelante mío, atrás suyo, mae, tengo como 30 y resto de cassettes, mae, y todavía hasta hace unos meses que fue que Emma me regaló una casetera que él tenía vieja y porque se compró una más chusa, ya puedo escucharlos, pero antes de eso tenía 30 y resto de cassettes que no escucho, yo solo los compro porque es como memorabilia, es como, mae, qué chiva, como yo a veces me siento, los veo los J-Cards, que los J-Cards son como donde viene el arte y ¿verdad? Lo que envuelve el cassette, el arte
y los créditos y las letras, y hay algunos cassettes que tienen un J-Card simple y otros que tienen un J-Card como con varas especiales, fotos especiales de la banda, como una foto que nadie nunca va a ver si no tiene el cassette. Mae, cosas demasiado chivas, mae, y en vinilos igual, mae, vinilos no tengo tantos, pero mae, yo ni siquiera tengo cómo, no, ni siquiera tengo tornamesa, weón, ni siquiera tengo cómo escuchar vinilos y tengo ya como 20, weón. Entonces yo mismo saqué en vinilo un disco, mae, a ver si lo enseño, mae. Este, bueno, estos son vinilos que ha hecho Furia, son 7 pulgadas, ¿verdad? Son pequeños, traen una canción por lado. Este es de Solamente Muero los Domingos, que es un proyecto de Dream Pop de Panamá. Después este es el de Espionaje, de Lentamente, que para este lanzamiento en específico hicimos un remix dub de una canción mía que la hizo Ikis Dub, que él es un músico de reggae súper famoso en Costa Rica. Él es el tecladista de Toledo, el tecladista de Ojo de Buey y así. Entonces fue un honor que para el vinilo él hiciera un remix dub de Doppler inverso, que se llama Doppler inverso. Después aquí hay un split en vivo de Dylan Thomas y Adiós Cometa. Y este es un 7 pulgadas de Adiós Cometa de Diente de León. Entonces, mae, de ahí yo también colecciono esto y ni siquiera tengo cómo escucharlo, solo cuando voy como a casas de amigos que tienen y yo siempre es como, hay que apoyar mis vinilos para escucharlos, ¿verdad? Pero, mae, es una vara muy tuanis. Yo siento que esto es una forma de respetar la música, mae. O sea, es como yo siento que cuando yo veo esto, mae, es como darles el respeto que se merece a la música, mae. Como contemplarlo, como verlo, como sentirlo de cierta forma, mae. Siento que es muy tuanis porque eso se ha perdido, mae. Se ha perdido el respeto, se ha perdido, mae, estamos acostumbrados, estamos en una época que en internet y digitalmente es un bombardeo de música digital y singles y todo. Entonces siento que es lindo, no sé cuánto tiempo más hay ese resurgimiento de formatos físicos, pero siento que es muy chiva, mae. Y eso es un fenómeno que mucha gente vive, mucha gente que nace ahora y desde que nace escucha toda la música en digital, en plataformas, en todo esto, y que Claro, cuando compran en físico y escuchan canciones que ya habían escuchado antes, dicen, yo nunca había escuchado esta parte, yo nunca había escuchado el sinte que está atrás, nunca había exacto, escuchado lo que hace el bajo en esta parte, porque son cosas que en digital, como todo se formaliza, ¿no? Y pasa como que todo el claro. sonido se pone igual. eh, Normalmente son cosas que no se perciben cuando se escucha en plataformas. Y la única forma que ese sonido pueda sonar y se pueda escuchar es precisamente en estos formatos que se consideran ya no usados. Es Y que ya, exacto, detiene a las personas a contemplar la música, ¿verdad? Así, ve, aquí tengo el cassette del Bienvenida, que es ahí más o menos, no sé si se puede ver, ¿verdad? Muy bonito. Este es el primer cassette que hice en el 2020 de Galería Espejos Paralelos. Es muy lindo, mae, porque trae, está en glitter, ¿verdad? No sé si se puede ver, es como un glitter, es como, tiene brillante amarillo, bastante lindo. Este es uno de Furia, de hecho, este es un compilado de música emo que hizo Furia el año pasado, creo que fue, o antepasado. Trae pura música emo. Viene un proyecto mío que muy poca gente sabe que soy yo, pues, se llama Ventajas de No Ser, que es un proyecto emo, yo pegando gritos como loco. Y después, no sé, digamos, esto es otra producción nacional, que es como la otra persona aparte de Emma que está lanzando cassette en Costa Rica, que se llama Espasmo Nervioso. Y este es un cassette de Neliero, que Neliero es un artista de bedroom pop, digámoslo, ¿verdad? Entonces, es muy bonito, weón. O sea, a mí esta vara me apasiona demasiado. Sé que hay mucha gente también, hay muchas veces en ferias y en oportunidades que a veces uno está vendiendo o tal vez en la tabla del merch, digamos, que uno está ahí y la gente le llama la atención, es como, uy, mae, hay cassettes de nuevo, y uno es como,
Sí, es como, mae, y qué chiva. Y la gente me dice como, mae, pucha, lo compraría si tuviera cómo escucharlo. Pero yo les digo, mae, yo ni siquiera tengo dónde escucharlo, mae. Yo los compro porque es como lindo, es como un respeto a la música, es como arte, mae, ¿verdad? Es como diferente, mae. Entonces es pura memorabilia. Es básicamente también como darle cierto arraigo extra a la música y como cierta crear más nostalgia todavía, crear como ese sentimiento de apego, ¿verdad? Y bueno, ya tal vez para ir cerrando ya el episodio de hoy, nos gustaría saber, porque consideramos que es muy importante, ¿cuáles considera usted que son sus influencias, sus referentes eh, en general? Claro. Mae, claro, como más clásicos, digamos, de mis referentes son como The Cure, de verdad, que Robert Smith ya te había dicho, es como mi héroe. No necesariamente la música de Lentamente suena como The Cure, pero para mí es como una gran fuente de inspiración siempre. Me gusta mucho The Smiths, por ejemplo, aunque deteste yo a Morrissey, ¿verdad? Me parece un ser humano demasiado patán, ¿verdad? Pero bueno, su música es rajada. Mae, me gusta ya como cosas más de nicho, mae, digamos a nivel latinoamericano. La banda latinoamericana que más he escuchado en el paso de los años es Él mató a un policía motorizado, por ejemplo, de Argentina, que vinieron hace poco. Nuestros hermanos de Dios Cometa abrieron el concierto, que fue como wow, como que chiva, mae, como tocaron en Peppers en frente de 700, 800 personas, no sé cuántas habían. Entonces, mae, son varas que como en espionaje, a veces uno se siente un espía, pero también uno se siente como demasiado feliz de que eso esté pasando en el círculo de uno, digamos. Mae, hay un maecito de México, mae, que me cuadra mucho su música, que se llama La Tejana. De hecho, ahorita en julio viene, va a tocar ahí. Emma de Furia está ayudando a organizarlo también. Mae, ya después como cosas como más internacionales, digamos, me gusta mucho un proyecto que se llama Castle Beat, me gusta mucho Hibu, es un proyecto también bastante tuanis. Me gusta mucho Dive, me gusta, obviamente los clásicos de Shoegaze, Slow Dive, My Bloody Valentine, Ride, Swerve, Swirlies, me gustó un montón una banda que se llama The Meeting Places, The Starflyer 59, que de hecho Adiós Cometa es parte del mismo sello de un mae de Starflyer 59, que es como wow, como mind blowing. Mae, me cuadra un montón, mae, me inspira un montón como para esa vara sintética y ese ride como post-punky, como dreamy, me inspiró mucho en un mae que se llama Black Marble. Mae, yo estoy obsesionado con ese mae, o sea, como mae, que mae más genio, mae, me inspira un montón The Drums, me inspira mucho y me siento muy identificado con The Drums porque es un proyecto como el mío, que el Mae hace todo, digamos, obviamente tiene una banda en vivo, pero es un Mae que hace toda su música, se llama Johnny Pierce. Mae, me gusta un montón, un Mae que se llama, Foliage, que lo descubrí cuando yo estuve en City, o sea, en algún momento fuimos iguales, quiero creerlo, digamos, de cierta forma. Mae, no sé, hay demasiada música que me encanta, mae, pero ya un ride más post-punk, me encanta Motorama, me encanta Human Tetris, ¿verdad? Muchas bandas de post-punk ruso, ¿verdad? Que son muy, muy chiva. Mi banda favorita rusa es una banda como de shoegaze progresivo que se llama Pink Shiny Ultra Blast. Mae, o sea, hay demasiada buena música que yo siento como que lo que hago siempre, todo tiene una pizca de todo porque todo me inspira demasiado. O sea, ya le podría hasta decir de una forma más geek, descubrí hace unos años que en Tailandia hay una escena de shoegaze y dream pop demasiado, demasiado hachuda, mae. Bandas como Wave and Soul, Gay Skate, mae, pucha, ya ni me acuerdo los nombres, tiene nombres raros, hay una que se llama Plazui, Plazui, mae, pero me apasiona un montón, mae, yo siempre soy una persona, a mí me vale escuchar a alguien en Spotify y que tenga 10 escuchas mensuales. Sé que suena cliché y que mucha gente dice eso, como, es que ese mae no tiene números, entonces ese mae escucha solo varas donde, ¿no?
Es que hay demasiada música que la gente simplemente no sabe que existe. Entonces, di, más o menos todos esos nombres que le digo son varas que me inspiran un montón, mae. Me gusta un montón Weird. Weird es una banda que es un poco polarizante, digamos, porque ellos los cancelaron hace unos años, pero ya están volviendo y de ahí yo siento que también hay ciertas cosas, hay gente que no se lo merece, pero hay gente que sí se merece como que le den una segunda oportunidad, mae, cuando demuestran como que cambian o lo que sea. Entonces, mae, sí, básicamente esos son como proyectos que yo siento que son demasiado rescatables. Me gusta un montón Beach House. Mae, no sé, podría pasar horas diciéndole, mae. O sea, aquí en mis vinilos tengo vinilos de un mae que se llama Cool Heat, que es buenísimo de Chicago, que estoy hablando con él a ver si me da pelota de venir el próximo año. Yo le digo que Costa Rica no es un país como Estados, pero que por lo menos lo vea como una vacación y con chivo incluido, digamos. Mae, me gusta un montón Death Heaven, que Death Heaven ya es como pesado. Ellos, quiero creer, junto con Alcest, crearon la combinación entre el death metal y el shoegaze, que le llaman black gaze, de black metal, perdón, con shoegaze, le llaman black gaze, que se llama Death Heaven, que básicamente es como metal, pero demasiado etéreo, que es demasiado cool, mae. Mae, demasiada buena música, mae. Demasiada buena música, mae. Mae, yo la verdad me siento muy identificado con toda esta vara, mae. No es una faceta. O sea, realmente es como que cuando descubrí el shoegaze y todas estas vertientes del indie rock, yo dije como, mae, esto es mi lugar. Y bueno, ya como comentario final, desde la revista nos gustaría decir que es un referente, ¿no? Para el propio movimiento de, de, de la música independiente y del rock y de los propios proyectos como el nuestro, que es un referente de ver la producción y el trabajo que hay detrás y que lo sigue haciendo a lo largo de los años y lo importante de eso, ¿no? Lo importante de, bueno, usted mencionó muchas bandas, Dylan Thomas, Su Ladera, y todas estas bandas al final terminan uniéndose y trabajando juntas y eso es lo que buscamos, ¿no? Como ir uniendo, ir creando comunidad y recordarle a la gente también que nos escucha que apoyen, ¿no? Apoyen lo nacional, Por favor. Hay que mucho brete. mucha gente busca afuera lo que está cerca, ¿no? Y escuchan muchas bandas de todo lado y esto y el otro, y uno llega y les pregunta de bandas de aquí, no conocen, no saben, y no esperan que este tipo de música a este nivel, de estos géneros, se esté haciendo aquí, y es porque Mae, no las buscan. sí, mucha gente tiene la perspectiva que escuchar música nacional es polo o es de chancletudos o lo que sea y me vale lo que piense la gente. Al final música es música y así como usted a veces prefiere ir a un café de especialidad de Tarrazú o lo que sea, así usted también puede hacerlo con la música y creo que lo que llama la atención y a mucha gente le sorprende. Mae, digamos, me pasó en el concierto que le abrimos a Lebanon Hanover, que es una banda, mae, viral, o sea, es como enorme, mae. O sea, pocas bandas en Costa Rica venden 2 fechas seguidas, o sea, ellos hicieron sábado y domingo y los 2 días habían 400 personas o tal vez un poco más. Mae, nosotros abrimos una de las fechas y mae, ese fue un día muy importante para nosotros porque hubo mucha división, como que toda esta escena gótica y así como era, como, mae, estos más, ¿por qué abren si no son góticos, verdad? Y es como, mae, el productor tuvo esa visión de tal vez como que aburrido poner a abrirle a Lebanon Hanover una versión tica de Lebanon Hanover, digamos, como que chiva enseñarles esta vara que se está haciendo en Costa Rica, digamos, este shoegaze, este dream pop, lo que sea, mae, y mae, tuvimos una aceptación rajada. Yo ese día estaba muy ansioso y muy nervioso porque yo decía, mae, esta gente, yo veía a la gente y todos eran como góticos y así. Yo decía, como, mae, estos mae nos van a odiar. Mae, y usted no sabe, para mí ha sido un concierto demasiado lindo, mae. Mae, cuando yo estaba en el backstage, cuando terminó el concierto, yo estaba como agarrando aire y la gente, el productor del evento me vaciló que yo era que yo era el embajador del post-punk shoegaze en Costa Rica porque
y mucha gente se acercaba y me decía como, mae, qué bueno, qué buena vara, mae, qué chiva, no sabía que en Costa Rica había gente haciendo esta música. O sea, y la verdad me llena de humildad, mae, porque todo esto uno lo tiene que ver con humildad, mae. Y de nada, mae, demostrarle a la gente, mae, que en Costa Rica sí hace buena música y hay mucha gente poniéndole demasiado y con mucha ambición también, porque a veces ser ambicioso es bueno, mae, hasta cierto punto. Mae, pero sí, mae, yo creo que mae, y amaría demasiado que Costa Rica cree, crea o hayan esos fundamentos. Creo que haciendo este brete y que le hemos llegado a gente joven, estamos logrando como que más gente desde que es chiquita, digamos, o sea, pequeña o joven, mae, consuma esta música, o sea, como tenemos un concierto ahora el 17 de mayo y ya como tres muchachos me han preguntado como, mae, ¿puedo ir aunque tenga 17? O así, y ¿me entienden? Entonces yo digo, mae, qué rajado, como un chiquito de 17 años está escuchando la música y yo a esa edad solo escuchaba Red Hot Chili Peppers, yo no en específico, pero la gran mayoría de los casos es así, ¿verdad? Entonces mae, la verdad es que mae, es muy chiva y no es porque uno juegue de local o de garajero, como le digo, de DIY, pero mae, consumir la música de su país es demasiado crucial, mae, construir esa base y ese fundamento artístico, porque no solo la música, mae, en Costa Rica hay pintores increíbles, mae, o sea, increíbles, rajados, mae, mae, hay tantos ejemplos que yo le puedo dar, mae, ¿verdad? De arte, mae, gente haciendo podcasts, mae, músicos que están por todo el mundo haciendo varas rajadas, mae, DJs, o sea, mae, hay demasiadas cosas y yo siento, y mucha gente lo nota, que Costa Rica, a pesar de ser un país tan pequeño, mae, da mucho de qué hablar a nivel latinoamericano. Y siempre ha sido como un fenómeno de que en este país somos personas como con un output creativo bastante grande, mae. Y eso cabe recalcar, mae. Entonces, mae, sí, como decís vos, mae, por favor, mae, consuman música nacional, mae, vaya, métase a Bandcamp, en Bandcamp se puede poner tag Costa Rica, ahí le va a salir todo lo que hay en Costa Rica, mae. Mae, vaya a Spotify y si usted se mete a una banda tica, usted generalmente el algoritmo le va a seguir tirando varas ticas o lo que sea. Mae, de verdad, hay mucha gente poniéndole demasiado trabajo y mucha gente que se queda frustrada y tal vez no funciona. En Costa Rica siempre se vacila de que todas las bandas duran como 4 o 5 años porque llegan a un punto que dicen como, ¿y ahora qué? Ya, o sea, no estamos logrando nada y se desilusionan y por eso te decía desde el comienzo que eso es una vara que hay que tomarlo con demasiada felicidad y tratarlo de verlo con ojos positivos porque en el 90% de los casos las bandas duran 2, 3, 4, 5 años porque se frustran de que en Costa Rica no hay apoyo, mae, que es la realidad, mae, ¿verdad? No es nuestra realidad en la mayoría de los casos porque hemos trabajado mucho y nos hemos unido como escena, digamos, pero mae, nada, mae, Costa Rica, mae, tiene música rajada, yo tengo un playlist, mae, que el otro día me sorprendí que tiene 70 likes, se llama Alternativo Costa Rica, y ahí el 100% de la música que vas a escuchar es tica y alternativa, mae. Ni siquiera estoy metiendo varas como más, como Gandhi, o cosas, no, son puros proyectos indie, pequeños, independientes y caseros, mae. Y, mae, ahorita el playlist está como en 400 canciones y yo sé que aún así me falta un montón más. Entonces, mae, nada, o sea, de verdad, mae, también como te digo, este espacio como el que vos tenés, mae, es importante porque estos son registros, mae. Hoy estaba viendo, tengo un mae legendario baterista de hace muchos años, que el mae tenía bandas en los 60s o 70s, mae, en Facebook, ya es un roquito el señor, mae, y el mae siempre pone como Biblias, mae, enormes, y yo las leo todas porque yo digo, mae, qué loco, hace 60 años había una escena parecida a lo que nosotros estamos haciendo, mae, en los 60s. O sea, ¿eso hace cuánto fue, weón? Hace un montón, ¿verdad? Entonces, mae, es importante, mae. Yo siento que Costa Rica es un país también muy americanizado, mae. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, cuando fui a un concierto de Escape, que es una banda de ska de España, que el mae, antes de comenzar el concierto, decía, Costa Rica, no sois Estados Unidos, decía el mae, ¿verdad? Porque, mae, o sea, Costa Rica es un país demasiado americanizado.
Entonces, mae, pues nada, mae, o sea, de verdad, ojalá la gente llegue a apasionarse con la música costarricense y con todo lo que hay y que traten de ver todo con los mismos ojos y no como con rivalidades o lo que sea, o esta banda me gusta más que esta otra, o lo que sea. Al final la música es una cosa muy de gustos, pero por lo menos apreciar lo que todo el mundo está intentando de hacer, mae. Y bueno, ya como comentario final o como algún anuncio que le gustaría hacer, eh, abrimos el espacio. Ahí le mando saludos. Ay, mae. Di, no sé, weón. Este, me gustaría decirle, di, no sé, a la gente, a la persona que sea que esté viendo esto y que haya llegado a este punto y que no esté mareada de cuánto hablo, mae, que por favor, mae, vayan a los conciertos, mae, vayan y compren merch, mae, porque las bandas muchas veces pueden grabar o lo que sea por la plata que hacen con la merch o inclusive pueden ir a tocar un concierto con la plata de la merch, o sea, porque obviamente es caro, mae, y no sé, que el Uber, que esto, que el ensayo, que esto, ¿verdad? Solventar todos esos gastos, tener una banda es una inversión, mae. Y que nada más, que se empapen un poco y no necesariamente que les encante o que consuman siempre toda la música nacional, mae, pero que por lo menos le den una oportunidad, mae. Creo que eso es lo más importante. Si ya no le gustó, mae, perfecto, pero denle una oportunidad, descubra qué es lo que hay y ya los músicos encima siempre a los músicos jóvenes, mae, siempre me gusta como decirles, mae, mae, que confíen en el proceso. Así como yo duré 10 años haciendo música que a la gente le importara, que bueno, a veces no me la creo, pero creo que hay gente que le importa lo que hago, mae. Tal vez también tengo amigos que yo sé que esta es su primera banda y la pegaron. Entonces, mae, es una vara que fluctúa muchísimo y que no se dejen vencer que el sistema está generado para que uno pierda, mae, para que uno no salga adelante, pero mae, y que breten, mae, y que saquen adelante sus varas y que consuman la revista Fuegos de Octubre también, mae, que está pero en fuego, mae. ¿Cómo, cómo se llama el gato? Ah, mae, ese era Charles, ese no es un gato, mae, él es mío, o sea, él es mi familiar, o sea, él no es un gato, mae. Es mi hermano, mae, ¿me entiende? Bueno, muchas gracias Él a inspira un Ario. montón de todo lo que hago, mae, fijo, como esa fragilidad y esa sensibilidad que tienen los gatos, es una hora que me inspira un montón, mae, siempre. Muchas gracias a Ario por sacar el rato, a Ario de Lentamente, a Charles y Ah, sí. a, a Furia, al sello Furia y a todas las bandas que mencionó. Muchas gracias por mantener esa escena viva y muchas gracias a usted por sacar el rato y a las personas que nos escuchan también. Mae, un gusto, la verdad es un gusto estar acá, mae, y gracias a usted y ojalá en el futuro nos podamos ver, mae, otra vez o que se llegue un chivo o que hagamos algo juntos, mae, lo que sea, usted sabe que aquí estamos para bretear juntos, mae, muy agradecido de verdad, mae, y nada, mae, te mando un gran abrazo a vos, a todo el equipo, a Wendy, que fue la que te hizo conocernos, supongo, no sé, mae.